Algunos podrán negarlo, pero a veces hay un miedo invisible que condiciona cómo bailamos, cómo miramos y hasta cómo nos paramos en la pista. Por eso, este video, el miedo en la milonga que todos sienten y nadie confiesa. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensecri-Sabán y hoy te quiero compartir un tema más audaz que tomarse un té caliente en pleno verano en un bar sin aire acondicionado. Y me estoy refiriendo a ese miedo que nadie admite en la milonga, pero que todos sienten, a esos temores que nos asaltan apenas miramos para invitar a bailar, aceptar una invitación o entrar en la pista. Algo que no deberíamos subestimarlo, porque cuando hablamos de miedo en la milonga, no estamos hablando de pánico escénico ni de terror explícito, sino que estamos hablando de algo mucho más sutil, de ese nudo en el estómago cuando suena un tango y dudás si levantarte o no, de esa mirada rápida al costado para ver quién está mirando y de esa pregunta silenciosa. ¿Y si no bailo bien? ¿Y si no me acepta? ¿Y si me invitan a bailar y no estoy a la altura? O del otro lado, ¿Y si la invito y me dice que no? y la verdad es que la milonga es un espacio social profundamente simbólico. No es solo un lugar donde se baila tango, es un escenario donde, sin darnos cuenta, ponemos en juego nuestra autoestima, nuestra historia, nuestras inseguridades y también nuestros deseos. Cada tanda, por decirlo de alguna manera, es como un pequeño examen emocional. Digo, claro que nadie nos toma prueba, pero sentimos que algo nuestro está siendo evaluado. Y si me preguntaras de dónde viene este miedo, te diría en primer lugar que no nace de la milonga. De hecho, la milonga solo lo revela. Viene de mucho antes, viene de la escuela cuando levantábamos la mano con miedo a equivocarnos, viene de las relaciones cuando quisimos gustar y no supimos cómo, y viene de esa necesidad tan humana de ser aceptados, reconocidos y validados. Y la milonga, con sus códigos, sus miradas y su silencio, es un espejo muy honesto. Y a veces mirarse en ese espejo incomoda. El problema es cuando se me rompe el espejo y tengo 7 años de mala suerte. Ahora, muchos creen que el miedo en la milonga es miedo a bailar mal, pero en realidad el miedo más profundo no es técnico, es existencial, es el miedo a no ser elegido, a pasar desapercibido, a sentir que uno está como uno más. Por eso hay personas que bailan muy bien y sin embargo sufren igual. Y hay otras que bailan poco, pero entran a la pista con una calma que termina por asombrar. Y el punto es que la técnica se aprende, pero el miedo no se va solo con la técnica, porque el miedo no vive en los pies, sino que vive en la cabeza y en la historia personal. Como para ponerlo en otro enfoque, hay gente que se sienta siempre en el mismo lugar de la milonga. Y no es casualidad. Ese lugar es como una casa o un refugio. Desde ahí se mira, se controla, se evalúa y es como decir, acá estoy a salvo. Lo cual no está mal considerando que todos necesitamos un lugar seguro. Pero el problema comienza cuando ese lugar se transforma en una jaula invisible. De allí que agrego que también está el miedo a exponerse. A ver, bailar tango es un acto íntimo en público. El abrazo es cercano, el cuerpo habla y la música atraviesa. No hay mucho donde esconderse y eso, para muchos, es demasiado. Por eso vemos cuerpos rígidos, miradas que no se sueltan y pasos correctos, pero sin respiración. Y lo cierto es que no es falta de sentimiento, es miedo a mostrarse. Y aclaro que esto no es una crítica, es una observación amorosa, porque todos, absolutamente todos, pasamos por ahí. El que hoy parece seguro, en algún momento también dudó. Y el que hoy invita con naturalidad,
¿Alguna vez se quedó sentado esperando que la tanda termine? Lo que a mí me asombra es que a veces la tanda termina antes que yo termine. La buena noticia es que este miedo se puede atravesar. No se elimina de golpe, pero se transforma. Y el primer paso es nombrarlo. Cuando uno entiende que no está solo, que ese temblor interno es compartido, algo se afloja. De hecho, el miedo se achica cuando deja de ser un secreto. Otro punto es cambiar el foco. Cuando entramos a la milonga pensando, ¿Qué van a pensar de mí? el peso es enorme, pero cuando entramos pensando, ¿qué puedo compartir? Algo se acomoda, sobre todo si entendemos que el tango no es una demostración, es un diálogo. No se trata de mostrar, sino de escuchar y responder. Y para dialogar no hace falta ser perfecto, hace falta estar presente. Del mismo modo, una tercera clave es entender que la milonga no es un ranking, no hay medallas invisibles al final de la noche. Cada tanda es un encuentro único, a veces profundo, a veces liviano, a veces inolvidable y a veces simplemente correcto. Y todo está bien. Pretender que cada baile sea extraordinario es una carga innecesaria. Y la verdad es que cuando uno se saca esa carga de encima, algo cambia en el cuerpo. La espalda se afloja, la respiración baja, la cabeza deja de correr carreras imaginarias y curiosamente, cuando dejamos de exigirnos brillar, empezamos a brillar de verdad, porque el tango no responde bien a la presión, el tango responde a la escucha. Es como si la música dijera: Quédate tranquilo, no hace falta demostrar nada. Quiero decir, muchas veces veo personas que entran a la pista como si estuvieran rindiendo un examen final. Cada paso tiene que salir bien, cada movimiento tiene que justificar su presencia. Y ahí aparece la rigidez, no en el cuerpo, sino en la intención. Quiero decir, cuando el miedo dirige, el cuerpo obedece con cautela. En cambio, cuando soltamos la necesidad de hacerlo perfecto, aparece algo mucho más interesante, que es la autenticidad. Yo soy muy auténtico, pero ellas no me valoran. Cuando me equivoco en la pista, las piso con toda confianza, pero nunca lo agradecen. Y esa autenticidad se siente, el otro lo percibe, no importa si hiciste 3 pasos o 30, importa si estuviste ahí de verdad. El tango es extremadamente sensible a la intención. Podés equivocarte en una secuencia y aún así generar un momento hermoso si estás presente, si escuchás y si respirás con el otro. Por eso es tan liberador entender que no hay una obligación de ser extraordinario todo el tiempo. A veces, un buen tango es simplemente uno honesto, uno donde no pasó nada en particular, pero pasó algo verdadero. Y eso en la milonga es sumamente valioso. Más aún, cuando dejamos de bailar para cumplir expectativas ajenas, ya sean reales o imaginarias, empezamos a bailar desde un lugar más propio. Y ese lugar, paradójicamente, es el que más conecta, porque nadie conecta con una máscara. Conectamos con personas reales, imperfectas y vivas. Y desde otro punto de vista, también ayuda mucho revisar la idea de rechazo. Lo siento, no quiero bailar ahora. ¡Duele, no lo soporto! Que alguien no acepte una invitación no es un veredicto sobre tu valor, es solo una decisión circunstancial. Tal vez está cansada, tal vez ya bailó mucho o tal vez quiere escuchar ese tango sentado. Como sea, cuando dejamos de tomarnos todo como algo personal, la milonga se vuelve más liviana, porque con el tiempo uno descubre que el verdadero coraje en la milonga no es hacer figuras difíciles ni bailar con los mejores. El verdadero coraje es animarse a estar, a cruzar la pista, a invitar con respeto, a aceptar con humildad, a equivocarse sin castigarse y a disfrutar sin pedir permiso.
Si a propósito querés compartirme tu miedo, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, si bien existe el miedo en la milonga, también debemos saber que es una puerta y no una pared, que es una señal de que algo nos importa. Nadie tiene miedo de lo que no le importa. El miedo aparece donde hay deseo, donde hay ganas de pertenecer, de conectar, de vivir algo verdadero. De modo que si aprendemos a escuchar ese miedo, en lugar de pelear con él, puede volverse un aliado, puede mostrarnos dónde estamos sensibles, dónde necesitamos crecer y dónde todavía hay algo vivo. De hecho, el problema no es sentir miedo, el problema es dejar que el miedo decida por nosotros, porque de lo que estamos hablando es de cómo confiar en nosotros mismos, entender que a menudo dudamos esperando encontrar el momento justo sin darnos cuenta de que lo más valioso siempre está del otro lado de ese pequeño paso hacia adelante. Entender que no recordarás cuántas veces te quedaste en la silla, sino que se grabará en tu memoria los momentos en que te animaste a levantarte. Y esto es porque el tango pide honestidad, presencia, escucha, un poco de coraje y mucha humanidad. Y tal vez cuando entendamos eso, el miedo se esfume bajo la convicción de que estamos vivos y que lo importante es algo tan simple como abrazar y ser abrazados. Empezar el verdadero tango. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.